buscamos abrir el debate a todos los participantes, a ello poder procesar preguntas y debatir y tener finalmente también las reflexiones últimas y las conclusiones de los tres invitados. Creo que ya tenemos un panorama bastante completo de la situación universitaria. Está muy claro que las universidades, no solo ahora, toda la vida han sido espacios a través de los cuales se logra movilidad social. La educación en general ha sido un mecanismo de movilidad social en todas las sociedades y creo que eso está muy bien, eso es como debe ser, digamos, era para eso. El problema en nuestro caso, y creo que ustedes lo han apuntado, es que esa movilidad está divorciada de la calidad académica y de la calidad en la formación profesional. Ahí me parece que es importante también eh, preguntarnos acerca del rol que están teniendo las universidades privadas, porque en cierto modo han abierto la competencia. Y el problema es que hasta ahora las universidades públicas no parecen haber reparado en la necesidad de participar de esa competencia, porque claro, tienen asegurado por un lado el flujo de recursos que viene del presupuesto público y por otro lado el flujo de estudiantes que vienen desde las bases mismas de la sociedad. Pero ahí sí se nos presenta un desafío porque si estamos preocupados por la cantidad de recursos que están desperdiciados en inversiones públicas que no han sido rentables ni han generado nada, pues también habría que preocuparse por la inversión social y pública que estamos realizando en el sistema educativo, que sí, facilita el ascenso social, pero no está facilitando la preparación de profesionales técnicos, ingenieros, que nos ayuden realmente a mejorar las condiciones de desarrollo. Jorge Raba ha pedido la palabra. Coco, por favor. Abre. Buenas noches, gracias Roberto. El tema, esto es muy amplio, es muy difícil de que en tan poco tiempo podamos analizarlo profundamente. Pero yo voy a irme a otro enfoque, al tema no tanto de política, de tema urbano, campesino, racial, etcétera, sino al tema de la calidad y la búsqueda de la excelencia. Al principio se decía que ya las universidades no están preocupadas en este tema de la búsqueda de la excelencia y que están resolviendo su problema de cantidad más que de calidad, y la calidad de la educación no es precisamente la premisa que fije los objetivos de toda la estructura universitaria. Si nosotros buscamos la característica de las buenas universidades, tenemos que estar conscientes que lo primero que establecen es que los alumnos tienen que ser los mejores. Porque si no se recibe buenos alumnos, no puede haber garantía de buena formación. Entonces, en una universidad donde no se selecciona bien a los postulantes, no se eligen bien a los alumnos, es muy difícil formarlos. Luego de la selección de los alumnos adecuados, viene el tema de los profesores. Si no hay buenos profesores, no puede haber buena formación. Y especialmente en las universidades públicas, este es un problema serio, porque los profesores siguen dando clases después de 30 o 40 años porque no se quieren jubilar, porque o no les conviene o las universidades les dicen que no tienen recursos para pagarles sus beneficios sociales. Y entonces uno ve profesores que están absolutamente distorsionados de lo que es la realidad tecnológica moderna. Luego de los alumnos, de los profesores, viene el tema de programas. Si no tenemos buenos profesores con mentalidad moderna, ¿cómo podríamos tener buenos programas? Y estos programas obviamente tienen que estar enfocados al análisis del mercado. ¿Qué es lo que necesita el mercado para que sus profesionales estén respondiendo a esa necesidad? Y finalmente viene el tema de la infraestructura como último elemento, aunque a veces se enfoca como el principal. Y la infraestructura es el cuarto factor que determina la excelencia en una institución de formación superior. A nivel empresarial, por ejemplo, ya no interesa tanto el título, ya no interesa tanto la academia, lo que interesan son factores de otro índole y de la inteligencia emocional. Lo que uno busca es la capacidad de liderazgo, de creatividad, de empatía,
que tiene que tener ese profesional con miras al desarrollo dentro de la empresa y de su proyección. Pero nada de eso se está tratando en las universidades porque no están conectadas con el mercado moderno y seguimos arrastrando traumas de hace 40 o 50 años porque los profesores siguen siendo los mismos. Entonces, creo que este es un tema de otro enfoque que es puramente académico y de mercado, que no está acomodado tanto a lo que se habló antes, pero quería comentarlo. Gracias. Gracias, Coco. Valeria Peredo, por favor, tiene la palabra. Gracias. Bueno, creo que hay un tema que no se ha tocado y que creo que es importante, que es el tema de la institucionalidad. Las universidades no tienen una institucionalidad fuerte, no se respetan las normas y se las elabora a la medida de los actores, ¿no? Hay un componente, una cultura corporativista muy fuerte de todos los estamentos, ¿no? Bueno, yo he sido estudiante, recién nomás me he titulado, digamos, de la San Simón, y puedo decir que está presente no solo en los estudiantes, normalmente en los análisis políticos que se hacen en la universidad, creo que mucho se les achaca a los estudiantes, y sí, digamos, tienen este comportamiento, pero no se observa tanto también el comportamiento de los docentes, que de igual manera tiene este componente fuertemente corporativo. Entonces, por ejemplo, ambos actores tratan de amoldar la institucionalidad a sus necesidades. En el caso de los estudiantes, por ejemplo, hay esta figura, tal vez ya han debido escuchar los panelistas, tal vez si han estado, del ingreso libre, ¿no? Hay una propuesta de que los estudiantes ni siquiera deberían dar examen de ingreso, ni siquiera deberían nivelarse porque la universidad es pública, porque es un derecho y y como resultado la universidad se masifica, entran un montón de estudiantes que no cuentan con una habilidad suficiente para subir y para ir avanzando en sus carreras, por tanto se estancan y se quedan trancados 10, 20 años en titularse, ¿no? Porque no ha habido esa nivelación. Hablando, digamos, y eso lo dicen, ¿no? El ingreso libre es un derecho estudiantil, pero por el lado docente, y aquí tengo que estar, no estoy muy de acuerdo con que no hay recursos para la investigación, porque hay, o sea, se ha estimado que de hecho hasta el 90-80% aquí en San Simón se destina a salarios y de ese porcentaje el 60% se va a salarios de investigación. Entonces, claro, ¿qué está pasando? No es que no hay recursos, es que en realidad está disociado, ¿no? Yo creo que por ejemplo, ahí está, hablo de esto, ¿no? De este disfraz que tienen las organizaciones docentes, tal vez dentro de San Simón, de que nuestros derechos laborales, ¿no? Y con eso han elaborado un esquema, por ejemplo, los bonos de antigüedad, que no están rompiendo incluso la normativa nacional, ¿no? En el resto de empresas se sabe que al año 25 solo puedes ganar el 50% del salario mínimo nacional, pero aquí en San Simón el año 25 ganas el 100% del haber básico, del salario que tú ganas. Entonces hay gente que duplica su salario y por eso hay tantos escándalos de docentes y no solo son casos aislados, ¿no? Que ganan 25.000, que ganan 40.000, porque no solo son docentes de 25 años de antigüedad, porque tienen el derecho de la prelación, de quedarse toda su vida, de jubilarse, ¿no? Pero también son autoridades. Entonces creo que un tema muy importante que hay que tratar también es la débil institucionalidad y esta cultura corporativa que hay. Ahora, otra cosa que creo que está muy relacionada es ¿no? Yo planteo este resumen. Creo que uno de los problemas claves de la universidad es que la universidad tiene una relación de ida, ¿no? Jala un montón de recursos, pero y adentro tiene sus lógicas clientelares y corporativas que distribuyen los recursos, ¿no? Y amoldan la norma a su gusto y los recursos, pero no tienen como una norma que haga que devuelva esos recursos en forma de, como dicen aquí en el panel, ¿no? En forma de investigaciones, en forma de aportes y desarrollo económico. Entonces, creo que el problema es que hay que empezar a pensar en otra relación con el Estado. No solamente que el Estado dé recursos, sino que para que esos recursos se den, tienen que haber condiciones, ¿no? Excelencia académica, evaluación docente, evaluación estudiantil. Creo que Gracias, es. Valeria. Gracias. Eso implica, pero
creo yo, poner en cuestión también la autonomía universitaria, porque Sí. ante alguien tiene que rendirse cuentas, ¿no? Eh, ha pedido la palabra por medio del chat Kathleen Lizárraga. Ustedes saben, Kathleen es una estudiosa de la cuestión universitaria en Bolivia desde hace mucho tiempo y autora de varios libros sobre el tema. Así que, Kathleen, te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias por darme la palabra. Bueno, he escuchado muy atentamente las exposiciones y me parece un excelente análisis de las dinámicas sociales que de alguna manera determinan la situación de la universidad pública en Bolivia en este momento. Em, Creo que un marco importante para el análisis faltaría en este análisis que se ha hecho y es que básicamente el tema institucional, eh, las, in- las, las instituciones funcionan bajo incentivos y en estos últimos 20 años los incentivos hacia las universidades han sido básicamente mayores recursos, pero nada más. No se ha cambiado absolutamente nada del estado de la universidad en los últimos 50 años. Yo diría casi desde la revolución del 52. Incluso en la nueva constitución política del Estado, el sistema educativo y las universidades es el único capítulo que ha quedado prácticamente sin ser tocado, justamente por todo el poder que tienen las universidades. Y entonces, ¿de dónde viene ese poder que tienen las universidades en la sociedad? ¿No? Que es básicamente el enfoque de Diego Ayo. Básicamente vienen del hecho de que son las únicas instituciones que brindan educación financiada a la sociedad boliviana. Yo en los últimos años he estado estudiando mucho el tema de formación técnica, de ver cómo va este tema de la formación de técnicos y el sistema boliviano no financia a los institutos técnicos, a no ser que sea en el marco de la educación de adultos, etcétera, ¿no? Entonces, todos los recursos se van a financiar a las universidades y entonces los estudiantes, las familias, quieren tener acceso a ese tipo de educación financiada por el Estado y esto es lo que explica sobre todo la explosión universitaria de la que Diego habla y que es básicamente el título del trabajo. Ahora, tú, Roberto, has tocado este tema del rol de las universidades privadas. Generalmente para mí se hace una comparación algo injusta entre universidades públicas y universidades privadas. Y digo, ¿por qué algo injusta? Porque básicamente el Estado boliviano está financiando, está dando recursos públicos para las universidades públicas y las universidades privadas están financiando con matrícula de los estudiantes, con pagos de los estudiantes. ¿Qué significa esto? Las universidades privadas per se no tienen recursos para hacer investigación, tienen recursos para dar clases, para formar a los estudiantes. Y esa es la gran diferencia. Las universidades privadas están obligadas a financiar la creación del bien público, que es básicamente el conocimiento y la investigación. Y ahí es donde viene la mayor falla que se ve en el sistema universitario. No aportan a la sociedad, aportan individualmente a las familias, aportan individualmente a los estudiantes que logran titularse allá. Yo también soy titulado de la universidad pública, pero básicamente no crean, no tienen laboratorios, no tienen investigación, no tienen este tipo de cosas. Sí, en algunas carreras, como en medicina, por ejemplo, trabajan con los hospitales, hay hospitales que tienen algunos lazos con las universidades públicas, pero ahí se acaba. Si ustedes van a la carrera de economía, por ejemplo, estaba viendo un video, no hay siquiera libros existentes para que los alumnos tomen una materia. Entonces los alumnos están ahí estudiando con fotocopias, comprándose libros chutos, viendo cómo consiguen acceder a ese tipo de cosas, siendo que las universidades en los últimos años han tenido realmente un exceso de recursos públicos. Ahora, ¿qué queda entonces por hacer? ¿Dónde está la solución? Estamos entrando a una época de crisis en la que vamos a ver a la universidad nuevamente con ese nervio de lucha en las calles pidiendo recursos que no hay en este momento, ¿no? Entonces, lo que queda yo creo que es hacer realmente una discusión seria
de cuáles son los problemas fundamentales de la universidad, de qué es lo que económicamente explica y cuál es el rol económico y social de la universidad. Porque claro, podemos decir, como bien dice Diego en su libro, las universidades están siendo usadas como ascenso social y todo lo demás, y eso es todo muy legítimo, ¿no? No hay ahí ninguna discusión. Que las universidades indígenas existan para mí es una barbaridad, porque la universidad debería ser un lugar de intercambio, de conocimiento, de idiomas, de culturas y todo lo demás, y no ser un espacio exclusivo para las personas que pertenecen a alguna cultura o hablan algún otro idioma. Pero eso, las universidades indígenas, es resultado de un pliego petitorio. Yo me acuerdo, yo trabajaba en el sistema, en el gobierno, y nos llegaban pliegos petitorios para la universidad pública o para la universidad indígena. Y el Estado y las universidades reaccionan a esto, ¿no? Entonces dan consuelos a la sociedad para no tratar el problema de fondo, que es básicamente el rol socioeconómico de la universidad. Porque el rol social lo está cumpliendo, pero el rol económico de ninguna manera. Por eso es que estamos ahorita en este problema. Muchas gracias. Gracias, Kathleen. Tengo dos personas que han levantado la mano. Uno es Miguel Delgado Oriyama y el otro es Eduardo, que creo que está en Sucre. Le pedimos a Miguel, por favor, que abra el micrófono y si puede también que encienda su pantalla. Adelante, Miguel. Hola, buenas noches. Un gusto, un saludo muy especial a los que nos tienen la posibilidad de estar discutiendo estos temas que a mí me parecen que son muy trascendentes, pero por lo menos nos dan oportunidad de tocar de manera objetiva, real, con ciertas bases estos temas. Me he visto un poco motivado a participar. Lastimosamente no conozco el texto de Diego, no lo he leído, he escuchado parte de su participación. Pero conoces la Eh, universidad muy bien, así que no te preocupes. exactamente, hemos nacido en la universidad y en una universidad intervenida por la dictadura y hemos reconquistado la autonomía con toda la generación de la que somos parte, Roberto. Entonces, yo quería simplemente apuntar algunos hechos. La reforma en la universidad actual, en esta universidad de este tiempo, a la que ya todos le han encontrado una serie de defectos, la miran desde un ángulo, desde mi punto de vista, ya hasta prejuicioso, va a ser obra de los mismos universitarios, no queda otra. Estamos condenados a, Franklin hablaba del cogobierno. El cogobierno, si no es quitado por una estructura, un gobierno estatal, qué sé yo, no va a poder salir de la universidad. La autonomía es otra cosa, estoy de acuerdo. Estamos viviendo una universidad en ese sentido. Yo he vuelto a la administración académica después de unos 15 años aproximadamente. Hoy estoy dirigiendo todos los procesos de acreditación y de evaluación universitaria y entre otras cosas les digo que la Universidad de San Simón ha sido pionera en la acreditación y en la evaluación. Ramón ha sido uno de los que ha estado cuando en el rectorado de Tonchi y San Simón decidió crear una dirección de evaluación y acreditación universitaria. ¿Qué es la acreditación? No es nada más que la internacionalización de la universidad. Vienen pares externos, nos califican, las carreras presentan sus contenidos, etcétera, etcétera, y una serie de variables indicadores. Y si logras una nota por encima de 80, eres carrera acreditada y los títulos son acreditados. El fenómeno que se ha dado en la universidad desde mi punto de vista, después de estar tanto tiempo fuera de la administración académica, nunca he dejado de ser docente, les puedo decir que ha habido una colisión entre el poder y el saber. Habíamos conquistado la autonomía y hemos ejercido por primera vez el cogobierno,
Y nos hemos preocupado de dotarle a la universidad de todas las normas que no solamente permitan el desarrollo institucional a la universidad, y de alguna manera hemos estado viendo uh, como como una reivindicación posterior lo académico. Yo recuerdo en el congreso que hicimos en San Simón, el doctor Saúl Escalera, que era un PhD, pedía la palabra de un poco atrás y decía, hablemos del posgrado, hablemos de la investigación. Y el ethos universitario en ese momento era, no, no, aquí tenemos que consolidar la democracia interna, el cogobierno, la autonomía, las formas de administración y las normas en la universidad. Y en ese desencuentro que ha habido entre el poder y el saber, se ha ido desarrollando una comunidad académica que yo creo que no se la ve. En San Simón debemos tener cerca de 200, yo me atrevería a decir hasta 300 PhDs formados afuera. ¿En base a qué? A convenios que ha hecho nuestra universidad desde hace mucho, ¿no es verdad? Todos deben recordar los convenios que hemos tenido con universidades extranjeras. El último convenio con ASI, una universidad suiza, está formando ahora doctores para formar doctores en la universidad. Ese es un factor, por ejemplo, que no se lo conoce. Es algo que de alguna manera está despegando en la parte académica. Y lo que está sucediendo es de que estos grupos corporativos a los que hacía alusión Valeria, que en verdad sí existen, están de alguna manera siendo disueltos, si vale el término, porque en la universidad no había pues normas. En la universidad estábamos en una anomía, estoy hablando de San Simón, una anomía institucional. Habíamos redactado el estatuto orgánico y 32 años pasaron para que se haga un nuevo congreso. Y ese congreso se lo ha hecho el 19, a fines del 19, y ha sido ampliamente participativo. Mal o bien, después de 32 años se ha rayado la cara. Se están aprobando reglamentos, etcétera, etcétera. ¿Por qué apunto a esto? Apunto porque la universidad, si se va a transformar, va a ser desde adentro y por la voluntad de gente que, por ejemplo, en el Congreso Universitario de San Simón hemos creado un vicerrectorado de investigación y posgrado, inédito en el ámbito de la universidad pública en el país. Creo que Beni ha creado otro vicerrectorado y este vicerrectorado no es objeto de la votación, sino es por meritocracia. En este estatuto se ha aprobado, por ejemplo, que los estudiantes que estén más de 10 años, o sea, se dio 10 años porque la carrera general dura 5, estudiantes que estén más de 10 años en San Simón no pueden ser ya dirigentes, pierden sus derechos políticos. No son ni consejeros, no van a ser ni centros de estudiantes, menos FUL. Es decir, se está avanzando tratando de reformular y integrar lo que es la academia con el poder y la norma universitaria. Es verdad lo que Miguel, decía Valeria, nadie hacía nada, pero bueno, yo concluyo con esto. El debate y el tema de la universidad en lo interno creo que es un desafío que tenemos. Y estoy de acuerdo, la universidad tiene que recuperar ese rol. Estoy de acuerdo, la universidad no puede seguir como está. Y las universidades privadas, de las cuales también he sido docente, las universidades privadas son inversiones económicas y lo que tienen que hacer es recuperar su capital. Nadie nos puede negar eso. Hay universidades que están haciendo conocimiento. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la actividad que hace la Unifrance. La Univalle ha estado también entrando en estos procesos de investigación y de aportar algunos elementos básicos, sobre todo en las condiciones del saber, etc. Pero gracias. no podemos comparar privadas con públicas, eso no se lo puede hacer. O sea, estas están cumpliendo su rol
Y nosotros, las públicas, debemos empezar a reflexionar e interiormente también a repensar nuestro rol en esta actual sociedad. Bueno, eso era. Gracias, Miguel. Muy amable. Gracias, Miguel. Eduardo, por favor, abre tu micrófono y estamos atentos a escucharte. Muy buenas noches. Un saludo para todos ustedes. Los felicito por la labor que realizan. Especialmente ahora, en este momento, los saludo a mi amigo Ramón Daza. Yo he sido docente de San Francisco Javier, estoy jubilado y tengo alguna experiencia en esta materia de la universidad. Creo que lamentablemente se ha distorsionado la, la autonomía universitaria. Ya no se sigue los principios con los que nació la universidad autónoma. Y se ha distorsionado, digo, porque la autonomía ha llegado a todos los niveles. Es decir, cada facultad anda por su lado y dentro de las facultades cada carrera anda por su lado. Los docentes andan por su lado y los estudiantes también andan por su lado. ¿Quién controla la calidad en todo eso? A mí me parece un gravísimo error hablar de la libertad de cátedra. Esa libertad de cátedra me consta, cuando menos en San Francisco Javier, ha llevado a la situación de que cada profesor hace lo que quiere y lo que puede. Y de esa manera, los criterios pedagógicos, didácticos, psicológicos, además de los aspectos científicos, han quedado totalmente olvidados. De ahí viene la baja calidad. Otro aspecto que lo encuentro sumamente negativo es la hipertrofia a la que ha llegado la Universidad Boliviana. Sigue creciendo y creciendo y creciendo. Cada facultad va creando nuevas carreras y por lo tanto nunca va a tener los suficientes recursos. La Universidad Boliviana está peleando por los recursos desde que yo tengo uso de razón. Permanentemente es pelea por presupuesto, más presupuesto, más presupuesto, huelga, huelga, crecimiento, crecimiento, crecimiento y cantidad. ¿Y qué pasó con la calidad? ¿Quién controla realmente la calidad de la formación? Es sumamente preocupante. Yo creo que tiene que producirse un giro, pero radical. Ojalá pudiera darse ese giro radical a partir de las propias universidades, a partir de los propios profesores y de las autoridades. Pero ¿cuántas veces encontramos que las autoridades se hacen de la vista gorda para no enfrentar los problemas de la verdadera formación y dan mano libre, es decir, posibilitan todas las exigencias de los dos sectores, de docentes y de estudiantes? ¿Para qué? Para ganarse el voto, para ganarse el favor para la siguiente reelección. Eso no puede ser, así no puede funcionar una institución que es tan importante para el desarrollo del país. Simplemente digo esto, lamento no haber estado desde el comienzo, tuve dificultades, pero seguro que las exposiciones que ha habido han sido ciertamente muy buenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Creo que tenemos un panorama bastante completo en los comentarios. Hace más de 40 años recuerdo haber leído un artículo de Joseph Barnadas, un historiador que lamentablemente ya falleció, que describía la universidad como el secuestro o la institución secuestrada, y se refería al hecho de que la universidad había sido secuestrada por los gremios docente y estudiantil que la han capturado para convertirla en un mecanismo de acceso a las rentas. De manera que esa descripción encajaba también perfectamente en la descripción que yo he hecho después del Estado boliviano como un Estado rentista que contagia ese rentismo parasitario hacia el resto de la sociedad y nos induce a una pseudopolitización, ¿no? Es decir, a disfrazar de política lo que en todos los casos
es una pugna prebendal, una pugna rentista. Estamos en esa situación ahora y creo que la descripción de, de, de Diego, Franklin y Ramón han sido muy claras porque nos muestran precisamente esa pugna rentista, esa pugna prebendal entre los gremios. La culpa no es solamente del gremio estudiantil, naturalmente la culpa también es del gremio docente, y ahí creo yo que hay que nomás poner en el banquillo de los juicios y de los acusados a la propia autonomía universitaria, porque es justamente la autonomía la que permite que estos gremios se enquisten en la universidad y no rindan cuentas a nadie. Y cada ciclo rectoral de 4 o 5 años simplemente se limita a reproducir lo que estaba y si intenta hacer algo, sale con la justificación de que 4 años eran muy poco, no pude hacer nada, etcétera. La historia de autoridades que han pasado por la universidad a nivel de decanaturas, de rectorados, etcétera, es una historia de frustraciones y de lamentaciones, ¿no? De hecho, yo les iba a contar que uno de los invitados especiales que yo había intentado traer aquí es un colega de la universidad en el Beni, que también postuló al rectorado, etcétera, y me dijo, no, no quiero participar porque solamente me voy a poner triste por las frustraciones, porque todo lo que he intentado hacer ha fracasado en el país. Freddy Camacho en sus comentarios en el chat nos pide pasar un poco al tema de las soluciones, qué políticas se pueden plantear, qué políticas se pueden adoptar. Y Crescencio Calle nos recuerda que en la universidad la parte académica realmente ha quedado olvidada, porque incluso en la pugna política nunca se toma en cuenta la calidad académica de los postulantes, de las autoridades y de quienes aspiran a ser autoridades. Eso no quiere decir que todos hayan sido malos o sean malos académicos, pero ciertamente que el mérito principal que debe tener una autoridad es pues saber manejar masas, saber ofrecer promesas, saber prometer a la población y especialmente a los que van a votar por ellos, ¿no? Eh, Quisiera ahora pasar a la fase final de nuestra, de nuestro debate, cediéndole la palabra en orden inverso a los tres panelistas y le daría primero entonces en esta oportunidad la palabra a nuestro amigo y colega Ramón Daza Rivero. Adelante, Ramón, por favor. Muchas gracias, Roberto. Un saludo, Eduardo. Me da mucho gusto verte en este panel. Yo creo que las, porque vamos a marchar hacia la superación de todos los males que hemos relatado esta noche, es atender en primer lugar el asunto de la autonomía. Ya no concebir la autonomía como se la concibió desde su creación, ya no concebir la autonomía en el sentido de fuero universitario, la libertad de cátedra, etcétera, etcétera, sino concebir a la autonomía como la respuesta que debe dar la institución a las necesidades sociales. Quiero decir con esto que la universidad debe revertir sus investigaciones, sus conocimientos a la sociedad y cumplir el encargo social. Es muy importante desarrollar el verdadero concepto de democracia, que no es ir a votar por un frente determinado. Más bien es importante buscar la igualdad de oportunidades en la formación para todos, porque no todos tienen ese derecho. No se ha hablado mucho, ahora estamos refiriéndonos a la calidad, pero la calidad se refiere al desarrollo de conocimientos, de destrezas, de habilidades, de actitudes necesarios para enfrentar con éxito la vida laboral, la vida profesional. Es importante referirnos a la formación integral. Y esto de la formación integral se refiere al respeto por los demás, a la sensibilidad, al pensamiento crítico, a la justicia, a la solidaridad, al cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. En síntesis, educar en valores en la universidad. Don Arturo Urquidi, ex rector de la universidad, decía que la autonomía es doble, tiene dos brazos: el sentido jurídico de la autonomía y el sentido espiritual. Hablaba de la espiritualidad de la autonomía y se refería a esto, a la formación integral, a la solidaridad, a la justicia y al cuidado de la naturaleza.
Es importante que desarrollemos la virtualidad, o sea, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, muy limitado en nuestras universidades, sean públicas y privadas, con excepciones que confirman la regla. Y por último, hay que referirnos a la institucionalidad, al respeto de las normas nacionales, desde la Constitución hasta el reglamento de la última carrera. Entonces, autonomía, democracia, calidad, formación integral, virtualidad e institucionalidad son los elementos que nos van a llevar a la transformación de nuestras instituciones. Muchas gracias, Ramón. Le paso la palabra ahora a Franklin Pareja. Por favor, Franklin, si está cerca. Gracias, Roberto. Bueno, como ustedes han podido apreciar, hay muy buenas o muy buenos aportes que abren todavía mucho más el abanico de la discusión. Ciertamente, tratar un tema tan amplio, no tan complejo, pero sí amplio, requeriría de mucho tiempo. Me voy a circunscribir en algunas cositas que considero desde mi punto de vista medulares. Bolivia vive un sistema ya no autocrático, sino totalitario. Todos los espacios formalmente instituidos están anulados. Por tanto, la sociedad boliviana no tiene dónde canalizar su demanda, su protesta o su iniciativa. El estado de situación de la democracia es prácticamente decadente y hay una total ausencia de institucionalidad constitucional, que es el fundamento del sistema democrático. En ese contexto, se debe preservar la autonomía universitaria a ultranza y defenderla con uñas y dientes, a pesar de sus imperfecciones. Porque el tratar de introducir el debate y cuestionar la autonomía universitaria en este contexto es abrir las compuertas para que esta institución, que todavía tiene un cierto margen de autonomía, termine de ser cooptada, porque en gran medida ya ha sido cooptada. La universidad hoy por hoy ya no es combativa, ya no van a escuchar marchas, alguien mencionó, van a salir otra vez con su impronta guerrera a luchar por el presupuesto. No, ya no se va a dar eso. La universidad ya no es una institución combativa como en el pasado, y existe una importante masa crítica de más bien personas que piensan que la universidad tiene que tener una transformación a costa de su autonomía. Primer punto, hay que defender en este momento, con este contexto, la autonomía. Lo contrario sería un peligro. Quizás en otro contexto, con mayor institucionalidad, se pueden discutir estos aspectos. El segundo, mientras haya un cogobierno paritario, que es abyecto, es muy difícil que prime la meritocracia. ¿Por qué? Porque no llegan las autoridades que tienen las mejores credenciales académicas. Las autoridades tienen que ser populares, y lo popular generalmente no está muy vinculado a la calidad académica. Entonces, no tenemos verdaderos académicos al mando de las universidades que le pongan ese sello con estándares internacionales. Yo siempre menciono los estándares internacionales porque hay que medirnos, pues, o sea, no vivimos en una isla. Hay parámetros que nos tienen que servir como baremo para saber dónde estamos y cómo podemos evolucionar. Tercer elemento, la mejor producción que puede tener una unidad académica es la investigación. Y fíjense ustedes, cuando la UMSA cuando las universidades bolivianas, que todavía reciben recursos del IDH, estos recursos vienen empaquetadas en un condicionamiento: 80% para infraestructura, 20% para investigación. O sea, ya de entrada te están diciendo esto es para el ladrillo.
no es para investigar. Y un país que tiene un déficit en cuanto a la investigación, por lo menos debería asignar 50% a la investigación, porque, repito, la investigación es cara. Y no es que hay muchos recursos para investigar. Yo soy docente investigador y quisiera saber dónde están esos recursos. No es verdad. Hay recursos, sí, quizás se los debería asignar y orientar de una manera diferente, pero en esencia no hay una cultura de la investigación y no es una política de Estado, no es una política de gobierno y tampoco es una política universitaria en la actualidad impulsar procesos sostenibles de investigación. De hecho, a Bolivia llegan muchos investigadores de otras universidades del mundo, nos investigan de todo y en todo, vienen financiados por sus universidades, hacen investigaciones importantes y terminan haciendo mejores contribuciones que los investigadores locales que tienen casi muy poco apoyo, mucho entusiasmo, pero muy poco apoyo. Finalmente, la institucionalidad. Bueno, evidentemente es transversal, es necesaria e imprescindible. Lamentablemente, la universidad no está disociada de la realidad nacional. Es una más, es una institución más, estratégica sí, pero una más. Por tanto, en un entorno absolutamente desinstitucionalizado, con actores vinculados directamente con el régimen actual, las universidades tienen grandes dificultades de hacer transformaciones orientadas a la institucionalidad y calidad académica. Pero eso no significa que las universidades están en la lona, ni mucho menos. Eso, en realidad, estamos tratando de dar un diagnóstico sobre los problemas. Pero también hay cosas muy importantes. Por ejemplo, la universidad es un espacio de equidad. La cantidad de mujeres que han ingresado en las carreras en los últimos 20 años prácticamente está generando lo que ni todas las corrientes feministas logran, una equidad de verdad, una equidad constructiva, una equidad orientada al desarrollo. Y eso sí realmente es un avance muy importante. El segundo, realmente no solamente es un ascenso social, sino que la universidad está empezando a pensar y reflexionar sobre la demanda del mercado laboral. O sea, no es cuestión de estudiar, porque el estudio no es un adorno, el estudio es un medio de vida. Y las universidades, y se ve que el estudiantado está empezando a tomar una conciencia práctica sobre el verdadero valor de lo que significa una profesión. Así que podríamos estar horas viendo cosas positivas y negativas, con lo cual, querido Roberto, creo que este debate tan importante y con tan buenos aportes no ha hecho más que empezar. Yo les agradezco por su paciencia y pues ha sido un gusto estar aquí. Muchas gracias, Franklin. Muchas gracias. Erika Brockman también ha hecho algunas sugerencias y planteamientos en el chat. Les sugiero leerlos. Entre otros, hace una sugerencia muy concreta, que es la de tratar de armar un catálogo de experiencias para poder compartirlas, especialmente en el tema de la investigación universitaria. Sobre esto yo quería mencionar también una experiencia muy especial. Tal vez ya haya cambiado eso, pero lo que Valeria decía, hay muchos recursos para investigación, pero no se hace investigación, porque las horas de investigación fueron en algún momento una respuesta que dieron las autoridades universitarias para mejorar la carga, el salario de los docentes. Entonces les asigna 8 horas de eso y 2 horas de investigación o 3 horas de investigación para mejorar su salario, sabiendo que esas 2 o 3 horas de investigación no le van a llevar a ninguna parte, salvo que presente un pequeño proyecto que dura 15, 20 años y que nunca termina de realizarse. En eso, francamente, yo creo que la crítica es muy válida y hay que tomarla exactamente de ahí. La Universidad de San Simón, como ha mencionado Miguel, tiene experiencias muy interesantes, pero la mayor parte de ellas están asociadas a las exigencias que vienen de la cooperación, lo que prueba que la posibilidad de presionar económicamente a la universidad le va a permitir tener resultados. De manera que lo que está planteando algunos de ustedes, como la de volver a eh, exigir matrícula universitaria, exigir examen de ingreso, permitir que la
la gratuidad se dedique a una sola carrera o a un cierto número de años, como plantea Erika también, pueden ser instrumentos que ayuden a mover la universidad. El problema es que la universidad está aislada, tiene recursos para aislarse todavía más y la manera de acceder a los recursos que ha ocurrido en los últimos años a través de porcentajes de participación y coparticipación han reforzado ese tipo de aislamiento. Y en ese orden podemos apelar a la responsabilidad de las autoridades, a la responsabilidad de los docentes y a la responsabilidad de los estudiantes, pero bien sabemos que, como el propio Franklin ha dicho, podemos defender la autonomía sabiendo que eso eh, ya ha sido prebendalizado, ya ha sido cooptado, ya ha sido controlado, como el propio Diego también lo ha mencionado varias veces en su presentación. Hablando de Diego, ahí está en la pantalla, listo para abrir la cámara y darnos sus últimas palabras. Adelante, Diego. Muchas gracias, Roberto. Gracias a los comentarios. Y voy a comentar algunos de los comentarios rápidamente. El primero de Ramón, que en su intervención solo me dijo un punto, que es el del 52. Ahí habríamos tenido un proceso de indigenización de la universidad. Nada más cerrado, Ramón, nada más cerrado. Si lo muestra Franz Flores en una investigación sumamente interesante, señalando claramente y además documentando todo esto, que las universidades privadas y públicas se abastecen en general de alumnos, de estudiantes de colegios privados. Esto es lo central que vale la pena tener en cuenta y solo excepcionalmente y solo marginalmente se abastecen de alumnos de colegios públicos. Y además, para complementar todo esto, solo el 2% de los universitarios viene del área rural. Eso te desindigeniza completamente la tesis que tenías. Y obviamente, cerrando esta primera reflexión sobre el comentario de Ramón, es sumamente importante decir que la gente en un 56% de la universidad son del quintil 1 y del quintil 2. O sea, 3 de cada 5 estudiantes son privilegiados, no tienen nada que ver con indígenas. Por eso la importancia de la UPEA es central, es absolutamente central, porque democratiza la enseñanza. Y no estoy hablando de calidad, simplemente estoy hablando del ingreso, estoy hablando del ingreso. Segundo, la intervención de Jorge Rada es igual un poco desconcertante, ¿no? No meternos en política en estos asuntos, volverlo solamente un asunto meritocrático al tema universitario. Mi criterio, nada más cerrado, ¿no? Hay un par de fantásticos textos, uno de ellos que se llama La tiranía de la meritocracia, y te demuestra básicamente cómo la meritocracia es una nueva forma racial de apartar a alguna gente. Si solamente nos quedamos en lo técnico, solo en lo académico, y no vemos los procesos en toda su dimensión, con la política por delante, vamos a terminar legitimando que algunas personas se crean más inteligentes que otras porque han ido a la universidad, cuando en el fondo es simplemente un problema de estratificación social cuyo último desenlace está en la universidad, como complemento final está en la universidad. Por ello, mi punto de vista no es estudiar a la universidad desde la universidad sus aspectos técnicos, sino analizarla en el marco de los cambios socioeconómicos que estamos viviendo, cuál es el rol que le toca vivir esa universidad. Emmanuel Todd, igual un investigador francés, claramente nos demuestra cómo el sistema meritocrático ha ido reconformando élites que, claro, van metiendo a sus hijos pagando muchísimo. Universidades que son carísimas, las mejores son muy caras, y van simplemente familiarizando la posición en esas universidades. Y todos los demás que supuestamente deberían entrar porque son muy inteligentes, no entran o quedan secundarizados a puestos subalternos. Entonces, por supuesto que hay que entender esto político, hay que entender el proceso en toda su dimensión. Tercera cosa muy corta de Valeria Pereira, me parece fundamental lo que dice, y lo menciono con Blitz Lozada, que es el peor país en inversión en ciencia en América Latina, ¿no? Solamente el 0,6 o 0,3, no me acuerdo ahorita, del presupuesto público va a investigación. Entonces ahí tiene toda la razón. La universidad no termina de ser un ente que investigue, ¿no? Y esto es un problema mayúsculo. Y cuarto y último comentario, a Kathleen Lizárraga.
que ha escrito una fantasía de texto que es el que seguramente más me ha servido, lo he tenido que leer muchas veces, que es Economía y Universidad, ¿no? La grandísima capacidad académica de Kathleen. Por supuesto, es destacable y yo agradezco mucho su comentario. Es muy largo de comentar, pero sí es importante no entristecernos, no nos podemos quedar tristes. No hay una incidencia colectiva, institucional de la universidad, dice Catherine, y por supuesto estoy completamente de acuerdo, pero hay incidencias individuales. Parecería algo menor en tus palabras, Kathleen, esto, pero no es menor, no es menor. En realidad funciona así. Y de todas formas tienes esa gente que tiene capacidad de incidir en la sociedad. Como te decía, de los 60.000 universitarios del UPEA, por lo menos el 1%, 600, van a tener capacidad individual, por supuesto, porque es individual, y lo menciono en el texto. Por ejemplo, algunas élites del Justus, que he hecho entrevistas ahí, 7 entrevistas, te muestran claramente que han estudiado como un fetiche social, es solamente una cuestión de privilegio. No van a utilizar su título, pero en su sociedad, en el marco de su propia interiorización social con su gente, es un motivo de prestigio. Ya no eres varón, ya no eres conde, pero eres licenciado o ingeniero. Son formas de autorreconocimiento que además se socializan como reconocimiento desde fuera. Entonces son sumamente importantes. La universidad no es solo un ente dedicado a mejorar la educación, es un ente que es parte de la sociedad y precisamente está encargado de todos estos procesos de ascenso social, descenso social. Es un poquito más complejo que solamente pensar a la universidad como un promotor de la educación. No te digo esto a ti, Kathleen, a ti más bien el agradecimiento por la calidad de tu texto que me ha servido muchísimo. Roberto, mil gracias. Eso es. Mi amable Diego, muchas gracias. Creo que en esta reflexión nos hemos olvidado del gran aporte de la universidad al folclore, como es el desarrollo de los caporales, ¿no? Que es un enorme aporte musical y folclórico al país. Pero, Diego, uno puede reconocer muchos aportes de la universidad en términos de la movilidad social, la apertura, la democratización, etcétera, pero uno tiene que juzgarla de acuerdo al rol que la sociedad le ha asignado, que es precisamente formar profesionales, transmitir conocimiento y generar conocimiento pertinente. Tenemos que evaluar a la universidad desde ese punto de vista y no desde lo que hace automáticamente o espontáneamente o intuitivamente. Y en eso me parece también, y me voy a permitir hacer un comentario al margen, creo que la propuesta o la reflexión de Ramón no iba a que la universidad se democratizó desde el 54, sino que a partir del énfasis que le dio en la revolución del 52 a la educación, con el desarrollo de escuelas rurales, escuelas fiscales, etcétera, empezó a generarse lo que hoy es la gran masa crítica que ha llegado a las ciudades y a las universidades. Entonces, sin duda ahí, viendo en el largo plazo, lo que hoy está haciendo la universidad es un reflejo de lo que la sociedad misma ha estado haciendo en los últimos 30, 40 y 50 años. Creo que nos quedamos cortos en este debate. Podemos seguir, sí, adelante, Diego. Es cortísima con lo que dices. Yo soy absolutamente crítico en el libro, ¿no? Así que no me voy por las ramas. Es 600.000 estudiantes te generan solamente 10.000 licenciados y 200, por ahí me confundo un poquito con los datos, pero 200.000 estudiantes del año 2000, iniciando el milenio, te generaban también 10.000 licenciados. O sea que la masa universitaria que se va incrementando definitivamente no es mejor, no es mejor. Pero, ahí está el pero, yo simplemente estoy tratando de verlo esto en función cíclica, histórica, y claro, esto no se va a quedar así, hay que ver con una mirada futurística los siguientes 15 años, claro que vas a tener muchos más licenciados, con toda seguridad, pero hoy por hoy la cosa es más o menos empate, más gente con igual calidad, igual cantidad de profesionales, ¿no? Cosa que es, por supuesto, para preocuparnos y entristecernos. Bueno, como decía, creo que quedan muchos temas en el tintero. Este es un debate que no ha terminado. Este es un problema enorme que debería convocarnos a nuevas sesiones. Esta, por supuesto, no es la primera y creo que tampoco va a ser la última. A nombre del grupo Marcos Escudero, que celebra precisamente a un prócer olvidado que fue muy dedicado al desarrollo de la democracia y de la educación superior en el país,
que fue Marcos Escudero en el siglo XIX. Damos por cerrado este diálogo, agradeciendo enormemente el aporte de cada uno de ustedes, de Diego, de Ramón, de Franklin y de cada uno de los comentaristas, Jorge Rada, Kathleen Lizárraga, Eduardo y Valeria, a todos los que han aportado.